se calcula que al año se estrenan entre 20 a 30.000 películas no por. Y entre ellos, unas 5.000 chicas debutan dentro de esta misma industria. Yo soy Naka, esto es Japatonic y hoy vamos a hablar de la industria del no por. Estamos enfrente de la entrada de un cine no por, que en Japón no quedan muchos, pero hay algún par. En Tokio sé que hay dos, en Osaka había uno o dos, y acá en Yokohama hay otro más, del cual es muy llamativo porque salen muchos señores travestis del lugar este. Y es que Japón es líder en la industria mundial de este tipo de cine. Pasa que también es un país en el que la industria está relativamente bastante intacta, no está tan invadida por el tema de la piratería. Porque claro, es un país en el que no hay en sí cultura de la piratería y si uno va, por ejemplo, bueno, que ya hay muy pocos, pero si uno va a videoclubes, uno puede entrar, tenés el sector de películas comunes y corrientes, que es el 10%, y siempre hay una cortina que dice para mayores de 18, y ahí es básicamente donde empieza realmente la tienda, y ahí es cuando uno se da cuenta que la tienda es enorme, cuando por fuera parecía que era chico. La forma más fácil de detectar lugares donde hay este tipo de cine es carteles que digan DVD. Y así de simple. Cuando veas un cartel que diga DVD, lo más probable es que no sea una tienda de películas comunes y corrientes de Hollywood. Pero ahora, ¿por qué es tan grande la industria esta en Japón? La respuesta va con un poquito de historia. En sí, este tipo de cine empezó más o menos al principio de los 80, tipo al año 81. Y al principio las escenas no eran reales. Las personas, como ya desde el vamos, no se puede mostrar los genitales en video. Por lo tanto, todo tenía que ser censurado. Y al ser censurado, las escenas eran falsas. O sea, por así, entre comillas, por así decir, llevaban ropa interior, ¿no? O sea, usaban cintas, digamos, para que se simulara la escena, pero en realidad no había sexo real. Pero 2 años después, en el 83, unas personas dijeron, vamos a hacerlo un método real, tradicional, para que tenga más realismo. Y ahí arrancó. Pero seguía el tema de la censura. Todo este tema de la censura es lo que hizo que el no por japonés creciera muchísimo, que la industria se volviera gigante. ¿Por qué? Porque el hecho era de que como no se podía mostrar los genitales de las personas, había que llevarlo todo a otro nivel, buscarle creatividad al tema. Por ejemplo, para darles una idea, todos sabemos lo que significa la palabra bukkake dentro de esta industria. Bukkake es el término para, por ejemplo, que se usa mucho en comida, en el que vos tenés una comida y le echás, por ejemplo, lo llenás de salsa. Y eso es hacerle un bukkake de salsa. Pero claro, en esta industria ya sabemos que es otra cosa. Pero claro, cuando se inventó ese tipo de bukkake, la gente como que le agarró el gusto a las escenas de bukkake. Ahí se hizo un descubrimiento, que podían hacer una escena que a la gente le gustara, pero no había que censurar absolutamente nada, porque era una cara en la que le caía cosas de color blanco y espeso, bueno, no importa, ¿ok? ¿Quieres decir el sabor también o algo? O por ejemplo, el fetiche de los pies. El fetiche de los pies también es algo que los pies no hay que censurarlos. O por ejemplo, por el lado del anime, dibujitos en el que mostraban monstruos, tentáculos y esas cosas. Y claro, eso era otra cosa, era una forma de mostrar el miembro masculino, pero sin mostrar y que no sea el miembro masculino. Por lo tanto, era algo menos para censurar. Y todo esto llevó a que la industria se tenga que apañarlas con el tema por el lado creativo, o hacer historias. A ver, que yo lo he recomendado hace mucho tiempo. Una de las mejores series que he visto en toda mi vida fue la serie del Director Desnudo, que es original de Netflix, en el que tienen años de historia de la industria en los años 80. Esa serie la recomiendo mucho y lo puede ver cualquiera, no menores obviamente, pero es una serie para que lo vea casi cualquiera. Obviamente se temas adultos. Pero en los 80 también había una época en la que se vendían lo que se llamaba Urabon o Uravideo, que vendría a ser revistas o videos, y Ura vendría a ser como por detrás, como medio oculto, que eran revistas sin censura y videos que sí tenían censura, pero tenían escenas de relaciones largas. ¿Por qué?
porque estaba la Asociación de Regularización de Ética de Videos que decían que las escenas de sexo no podían durar más de 3 minutos. Por lo tanto, se hacía muy complicado hacer una película. Las películas terminaban durando media hora y todo el tiempo había que cortar. Y por lo tanto se hacían videos en el que sí estaban censurados, pero tenían escenas largas. Claro, por una cuestión de que si alguien se terminaba yendo preso, la penalización no iba a ser tan grave. Y estas películas o revistas costaban alrededor de $100. Era bastante más de lo que costaba comprarlo a precio común, que podría ser mitad de precio. Pero sí, aún así hubo lugares donde vendían películas sin censura. El tema es que no siempre estaban expuestas en los mostradores. A veces uno tenía que ir a una tienda y preguntar si tenía algún video que sea un poco más interesante. Y depende del lugar, a veces tenían o no películas y sí, siempre salían el doble de precio. Pero a pesar de que la industria era así gigante y todo, la gente en sí nunca luchó, entre comillas, para que se dejara de censurar las películas. Nadie lo pidió. El hecho es que ustedes pueden ver, por ejemplo, entrevistas a japoneses que les preguntan si quieren con censura o sin censura, y la mayoría de la gente elige ver con censura, porque ya está como muy socialmente incorporado ese pequeño fetiche en el que se dice que ya mostrando todo como que pierde la gracia, como que la censura le da un poco de misterio, le da un toque más erótico a las situaciones, y que al final lo que la gente, el que es muy consumidor de esto, prefiere que los directores se enfoquen más en ofrecer un producto más producido en el lado imaginativo, en el lado creativo, y no solamente mostrar y ya, a pesar de que la mayor parte de las películas que hay son comunes, no tienen ningún misterio, no tienen ninguna producción que vaya para más allá de algo común, de una producción simple. Lo curioso es que a pesar de que toda esta industria era algo bastante nuevo y por ahí lo podríamos ver como algo tabú y todo, en los años 80 o 90, que la televisión no estaba tan regularizada, participaban muchos actores, especialmente actrices de la industria, en la televisión, radio, revistas. Había muchas entrevistas y las mujeres como que en cierta forma incentivaba mucho a las mujeres a participar dentro de esta industria como una especie de liberación femenina, ¿no? De que muchas mujeres decían que el sexo hacía que a las mujeres las hacían más bellas y que todo se trataba de disfrutar. Y ahí fue todo un boom de los años 90 en el que la industria estaba pero súper ultra mega explotada, pero también tuvo sus lados oscuros. Había muchos engaños de chicas que hacían entrar a la industria de manera forzada con, por ejemplo, contratos con letras pequeñas o engaños de agencias de modelos, cuando en realidad llegaban al set de filmación y en ese momento las chicas se enteraban que tenían que participar en una película no por. La arma que usaban muchas veces en ese momento era que mira, con todas las personas de producción que estamos acá por vos, y si esto no se hace vas a tener que pagar todo el costo de producción de esto, que son como $20.000 y cosas como por el estilo. Y esto siguió siendo así hasta 2016-17, cuando una organización hizo pública una nota, un informe de investigación en el que descubrieron a una empresa que hacía esto, de contratos raros que después pasaban por extorsiones, y chicas que eran obligadas a entrar a esta industria. Desde ahí se empezó a regularizar mucho más y bueno, hoy en día podría decirse que es un ambiente un poco más sano, podríamos decirlo. Y es que bueno, esto que fue en 2017 hizo que se abrieran nuevas leyes, regularizaciones, asociaciones que defienden los derechos de propiedad intelectual, salubridad, todo lo que sean revisiones de contratos. O sea, todo está ya bastante regularizado, por lo tanto, ya se llegó al punto de que sea un poquito difícil entrar a la industria. ¿Por qué? Porque actualmente las chicas pueden cancelar los contratos hasta un año desde lo que es la producción y la firma de contratos, lo cual hace que sea difícil para las chicas para entrar a la industria, porque al ser novatas, como no tienen experiencia y tienen ese derecho, muchas productoras como que prefieren ya chicas con experiencia porque no quieren arriesgarse de que, bueno,
de perder miles y miles de dólares en costos de producción porque la chica por ahí se arrepintió y quiere cancelar, y bueno, hay que cancelar absolutamente todo. Estaba caminando por Akihabara y estas personas están en campaña de que cae en peligro de extinción, dice, de lo que es adult video, o sea, el porno por la... Y bueno, revisé el código QR y habla de las nuevas leyes desde que está el 2022, el tema de los contratos, de que es muy difícil el tema de, bueno, de lo que estaba explicando en el video, de contratar gente nueva, de que se puede cancelar muy fácil, y están luchando por que se quite esa ley. Increíble, ¿eh? Si bien al año a la industria entran aproximadamente unas 5.000 chicas al año, el 60% suele abandonar al año de comenzar, y se dice que la gran parte de las chicas cuando comienzan con su primera filmación, durante el rodaje se ponen a llorar. Que bueno, hay algunas chicas que ponen fuerza y siguen adelante, pero hay otras que medio que se desesperan un poquito, y bueno, ahí es, bueno, parte del trabajo de la gente de la producción en ayudar en cierta forma psicológicamente a estas chicas, porque en el staff casi siempre hay mujeres en el que trabajan, y bueno, alguna por ahí le toca consolar un poco a las chicas, porque hoy en día a las chicas se las trata extremadamente bien. Se trata de que la producción sea bien cómoda para ellas, que se sientan en un espacio seguro. Y es más, me han contado de gente que ha trabajado en productoras, del cual hay un muchacho que es algún asistente, que él tiene que ser el encargado de que cuando el director diga corte, él no puede tardar más de 5 segundos en agarrar una frazada y tapar a la chica, ¿ok? Porque cuando se corta la producción es cuando ya se terminó, por lo tanto a la chica hay que taparla rápido. Por más que haya estado 2 horas desnuda frente a cámara, no importa, cuando se corta a la chica hay que taparla, y eso es algo clave. O sea, hasta ese punto respetan el papel de la mujer. El hecho es que también la forma en que para buscar chicas, que se le dicen scouting, muchas, pero es increíble la cantidad de chicas bonitas que puedes ver en la calle. Si uno les pregunta si alguna vez en la calle le ofrecieron, si les hicieron scouting, la mayoría responde que sí, que es gente en la calle que las paran y le dicen: ¿no querés trabajar de modelo? Todos empiezan así. Algunos pueden ser: ¿no te gustaría trabajar en un Kiabakura, en un hostess club? Pero las que van con el tema de modelo, bueno, se dice que en una encuesta de 200 chicas que entraron a lo que es agencias de modelo y eso, de una de cada 4 en realidad le estaban ofreciendo trabajos en cine no por. O sea que de 200 chicas, 50 les ofrecieron primero trabajar en cine de este tipo, y el resto sí eran de modelos. Pero es algo muy común, se está todo el tiempo cazando nuevos talentos, digamos. El hecho es que la mayoría de las chicas que entraron a la industria, la mayoría dice que entró por curiosidad. Es que bueno, a ver, sí, las japonesas en cierta forma, en promedio, podríamos decir que son bastante ingenuas, ¿no? Por lo tanto, como que mucho por curiosidad a este tipo de cosas, como ven que se puede ganar bastante plata, se puede ganar fama y todo eso, como que prueban entrar a esta industria. Y son muchas las que buscan, a pesar de que haya mucho scouting. Pero sí, la mayoría son las chicas que van a buscar la industria. Y es que también para las chicas es un ambiente bastante fácil de entrar, porque son lugares, en su mayoría son ambientes seguros, ambientes serios, productoras serias son la mayoría. A las chicas se las trata muy bien, que bueno, es parte de la cultura del respeto de Japón, ¿no? Que una chica quiere entrar y se las ofrece bien. Y además que muchas veces hoy en día salen un poquitito en la tele las chicas en programas nocturnos, y no se las presentan como actrices no por, sino como sexy celebrities. Y claro, ya como lleva ese nombre, como que ya juega un poco más con la autoestima de las chicas, ¿no? De que si trabajo en esta industria voy a ser considerada una celebridad bella, ¿no?
Además es algo que también, bueno, ya todos sabemos el tema, cuestiones sociales de parejas, son cada vez menos las personas que quieren tener pareja, por lo tanto hay muchas chicas que entran a la industria porque también no están muy interesadas en tener una pareja, pero por ahí sí en entrar en una industria muy curiosa. Muchas chicas piensan que simplemente es sexo y nada más. Y otro punto importante es que las chicas en general, la mujer en la sociedad japonesa tiene mucho menos compromiso social de la que tienen los hombres. Porque sí, las chicas tienen siempre más oportunidades para dedicarse a cosas artísticas, no están tan presionadas socialmente como para sí o sí hacer una carrera universitaria, graduarse, tener un trabajo estable, como que la mujer tiene un poco más de libertad de elegir cosas más alternativas. Y eso es algo muy de la sociedad japonesa. Ahora, ¿cuánto cobra una actriz? Bueno, una amateur puede cobrar desde $2000 por un rodaje siendo protagonista, hasta unos $6000 si es ya más o menos conocida, eso ya depende de la popularidad. Si es una escena en la que por ahí solamente tiene que desnudarse pero no tiene ningún acto especial, por ahí puede llegar a ser solamente $200, pero que realmente no tenga que hacer mucho. Y los rodajes son muy largos, porque yo he conocido, como dije, a un muchacho que fue asistente de este tipo de películas y a veces empiezan a las 7 de la mañana y a veces el rodaje puede durar hasta las 3 de la mañana del día siguiente. O sea, son jornadas muy largas, de verdad. Ahora, cuando son chicas ya muy famosas que tienen contratos a veces anuales, en el que tienen que grabar, por ejemplo, una película al año, o sea, 12 películas en todo el año, y por mes pueden llegar a cobrar entre $10.000 hasta $100.000. Pero, o sea, para cobrar $100.000 al mes tiene que ser top, o sea, celebridad nacional, básicamente, ¿no? Ahora, los hombres ganan muchísimo menos. En el caso de los muchachos, a veces si es un trabajo como de extra, básicamente, pueden ser $20. Y ya si son actores profesionales, digamos, pueden cobrar $300 a $500. Y creo que lo máximo que puede llegar a cobrar un hombre es $600. O sea, la diferencia salarial es gigante. Es por eso también que hay como una especie de crisis de búsqueda de actores del rubro, porque es complicado. O sea, porque hay que estar 12 horas diarias y, a ver, que si uno es profesional y gana eso por película y tiene 5 o 10 películas al mes, como que sí, no, va a estar muy bien económicamente, pero no se puede comprar pero ni de cerca de lo que gana una mujer. Estamos en la zona de Cariñosa. ¿Cómo es que terminamos acá? No tengo idea. Pero hay un lugar muy interesante para mostrarles acá. Naka, ¿por qué sabías que había un lugar interesante? Porque me contaron. Este lugar que tiene el cartel como si fuese la de una estación de tren, este lugar se llama Rush Hour, o sea, horario pico, ¿no? Es que esto es un lugar de Imekura, que vendría a ser un lugar que tiene una escenografía armada que puede simular que estás viajando en tren y vos pagas el lugar para que una chica haga de cuenta que está viajando en tren y uno pueda hacer lo que quiera hacer cumpliendo sus fantasías. Cosas interesantes que me contaron. Bueno, espero que hayan aprendido algo nuevo, chicos. Nos vemos en la próxima. Un saludo a vos, a tu familia, a tu mascota y al forro de tu vecino. Chau, chau. La gente realmente va a pensar que yo alguna vez entré ahí, pero no te...